en como resultado de la fertilización en célula huevo. Característicamente veíamos que tenía un núcleo central, producto de la anfimixis y de los caminos que habían efectuado los núcleos durante los pronúcleos durante los movimientos ovoplásmicos. Ajá. Entonces dijimos que al finalizar la fase de fertilización nos quedaba una célula huevo activa metabólicamente porque tenía un pH de 7,2 y decíamos que como consecuencia de ese incremento de pH se activaban enzimas que estaban almacenadas en el citoplasma y una de ellas era la responsable de poder iniciar la fase de segmentación, que es la siguiente fase del desarrollo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que primero fue necesario que se llevara a cabo la fase de fertilización, ya que ella desencadenó una serie de eventos que nos permite que ahora ese embrión continúe con la fase de segmentación. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, pues el ovocito con el que iniciamos esa maduración citoplásmica y que estaba un citoplasma muy heterogéneo, cambió ahorita con la fertilización, producto de los movimientos ovoplásmicos. Entonces, ello me dio como resultado una célula huevo diploide, pero además con crecientes de citoplasma, producto de esos movimientos ovoplásmicos. Y además observamos que se estableció una simetría en el caso de esos embriones. Y veíamos que en la mayoría bueno, que en todos los vertebrados, la simetría que se estableció como consecuencia de esos movimientos ovoplásmicos fue bilateral. Inició como radial y termina como bilateral. Eso es sumamente importante. En cambio, en el caso de invertebrados, no en todos se lleva a cabo ese establecimiento de esa simetría. Así fue el caso del erizo, en el cual inició con simetría radial y termina con simetría radial. Entonces, de acuerdo con ello, empezamos con una célula huevo muy particular, pero sobre todo que está activa metabólicamente. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo es significativo que en el caso de fertilización, primero vimos las características de la fase. Aquí también, primero vamos a ver esas características para que no haya problema posteriormente cuando vamos integrando los diferentes procesos, entonces les es más fácil irlo recordando. Entonces, de acuerdo con ello, iniciamos la fase de segmentación y para poder iniciar su estudio se divide en 3 fases. La fase de segmentación propiamente dicha, la fase morfogenética y la fase de citodiferenciación. Esas 3 fases son las que vamos a revisar en esta segunda fase del desarrollo embrionario. Y como resultado, cuando ya se hayan llevado a cabo estas 3 fases, me va a dar como resultado que la célula huevo se va a transformar en una blástula. Entonces, es sumamente importante porque partimos de una célula, de una, y esta fase de segmentación me da como resultado un nuevo embrión, que ese embrión recibe el nombre de blástula, pero está constituido ya por varias células que reciben el nombre de blastómeros, ¿de acuerdo? Para que esta blástula que tenemos aquí conformada por gran cantidad de blastómeros, esas divisiones mitóticas que va a sufrir, pues me los va a dar como resultado. Para ello debemos de considerar a esa célula huevo que dijimos que estaba activa metabólicamente y que como consecuencia de ese pH intracelular que se llevó a cabo pues como resultado del intercambio iónico, me dio un pH de 7,2 y dijimos que ese pH activó a enzimas que estaban ahí almacenadas
desde vitelogénesis y que en este momento se van a utilizar. Entonces se utilizan en la fase de segmentación. Y vamos a observar que esa enzima que estaba almacenada desde vitelogénesis y que se activa como consecuencia de ese incremento de pH y es la responsable de provocar la replicación del DNA, corresponde a la enzima, ¿cuál? DNA polimerasa. De acuerdo, muy bien. Ella es la que se activa y es la responsable de empezar la replicación del DNA. Por eso es que ahorita empiezan las divisiones mitóticas. Pero bueno, dijimos que en características, cuando se llevan a cabo estas tres fases, tenemos muy importante que la célula huevo entonces nos dio un embrión pluricelular denominado blástula. Esa gran cantidad de blastómeros que presenta van a tener una particularidad y es que de acuerdo con las divisiones mitóticas que se llevan a cabo en la fase de segmentación, es una división mitótica sumamente particular, debido a que, si ustedes recuerdan en biología celular, cuando una célula llevaba a cabo división mitótica, primero tenía una fase de crecimiento y luego se dividía. Aquí no. Aquí no lleva a cabo ese crecimiento, sino que ella empieza a dividirse secuencialmente, una división tras otra. Y vamos a observar que eso hace que cuando se esté llevando a cabo la segmentación y que me dé como resultado una blástula, vamos a observar cómo esa célula huevo, el volumen de la célula huevo va a ser exactamente el volumen de la blástula, porque carece de esa fase de crecimiento. Entonces, no tiene crecimiento las divisiones mitóticas de la fase de segmentación. Otra característica es que tampoco hay movimientos, entonces no crece, pero tampoco los citoplasmas se mueven. Ellos se movieron en fertilización y me establecieron crecientes. Como resultado de ese establecimiento de esas crecientes de citoplasma, vamos a observar que ahorita, como no hay movimiento y empiezan las divisiones mitóticas, vamos a tener esas crecientes de citoplasma en el mismo sitio, pero ahora el citoplasma contenido en blastómeros. Y eso es a lo que se le conoce, a ese grupo de blastómeros que tiene un tipo de citoplasma, es a lo que se le conoce como áreas presuntivas organoformadoras. Esas áreas presuntivas organoformadoras se están desarrollando gracias, en principio, a que durante la fertilización se llevaron a cabo movimientos ovoplásmicos. Y ahora, como no hay movimiento, no se reacomoda el citoplasma tal cual quedó como consecuencia de esos movimientos ovoplásmicos. Entonces, ahora vemos que empiezan las divisiones mitóticas y los blastómeros ahora van a contener ese citoplasma. Entonces vamos a tener grupos de blastómeros con un tipo de citoplasma, grupo de blastómeros con otro tipo de citoplasma y, por ejemplo, en el caso de erizo de mar, el caso de erizo mar, como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos, se me establecieron 3 crecientes de citoplasma. Esas 3 crecientes de citoplasma quedaron en el polo animal, quedó un citoplasma ectodermal. En lo que era el ecuador quedó un citoplasma endodermal y en el polo vegetal quedó un citoplasma mesodermal. Nada más se estratificaron 3 crecientes. De acuerdo con ello, ahorita que empieza la segmentación y que no hay movimiento, resulta que voy a tener 3 áreas.
un grupo de blastómeros que contiene el ectodermo, otro grupo de blastómeros que está en el ecuador y que contiene al endodermo, y otro grupo de blastómeros que está en el polo vegetal y que contiene al mesodermo. Entonces, de acuerdo con ello, en el caso del erizo de mar, fueron 3 crecientes que se me establecieron como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos. Ahora voy a tener 3 áreas presuntivas organoformadoras en el erizo, que va a ser el área ectodermal, el área endodermal y el área mesodermal, ¿de acuerdo? Así, conforme pues vamos ascendiendo en la escala zoológica, en el caso de los anfibios, por ejemplo, vamos a tener 6 crecientes de citoplasma, por lo tanto voy a tener 3 áreas, voy a tener 6 áreas presuntivas organoformadoras, que serían precordal, notocorda, mesodermo, que se originaron de la creciente gris. Tengo la neural y la ectodermal, que se originaron del citoplasma pigmentado. Y tengo el área endodermal, que quedó hacia el polo vegetal. Ajá. Entonces, en el anfibio tengo 3 áreas presuntivas organoformadoras. Entonces, de acuerdo con ello, dependiendo del organismo, van a ser las áreas que tengamos. ¿Por qué? Porque fueron las crecientes de citoplasma que se me establecieron. Ajá. Vamos a tener también otra característica, y es que si nosotros hacemos un corte sagital, esto es de polo animal a polo vegetal en la blástula, en el interior vamos a tener una cavidad que recibe el nombre de blastocele. Esa cavidad, su ubicación va a depender también del tipo de organismo. Y otra característica que vamos a tener en la segmentación es que va a cambiar su metabolismo. ¿Por qué? Porque ahora el embrión tiene otros requerimientos, ya no son los mismos de la fertilización, entonces su actividad metabólica va a cambiar. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, esto sería en forma general lo que me va a dar como resultado una blástula, que es un embrión pluricelular y que contiene áreas presuntivas organoformadoras, porque ya esas crecientes las tiene contenidas en blastómeros. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, dijimos que la fase de segmentación la íbamos a llevar a cabo pues primero en una división de 3 fases. Me voy con la fase de segmentación propiamente dicha. Posteriormente pasamos a la fase morfogenética y la última que vamos a revisar es la fase de citodiferenciación. Entonces, analicemos qué pasa con la segmentación. Entonces, para ello, pues tengo esa fase y observemos. Resulta que en esta fase de segmentación lo característico son las divisiones mitóticas, gran cantidad de divisiones mitóticas que se llevan a cabo, pero vamos a observar que se sucede una tras otra. Son rapidísimas las divisiones. Esto es, son divisiones con interfaces cortas, por eso es que se llevan tan rápido. Pero vamos a observar que de acuerdo con esas divisiones tan rápidas que sufre el huevo, había autores que decían que no había interfase. No, si no hay interfase, ¿cómo se replica el DNA? Entonces sí lo tiene, pero es una interfase muy corta. Ajá. Entonces, por eso es que vemos que las divisiones son rapidísimas. Y durante esta fase de segmentación, característicamente, pues tenemos esas divisiones mitóticas, y para que se pueda llevar a cabo la división mitótica va a haber la participación de proteínas estructurales. Y así vemos, cuando empieza la célula huevo a llevar a cabo el primer surco de segmentación, la primera división mitótica, observamos cómo el uso lo tengo orientado en forma horizontal. Ajá. Ese uso mitótico, para que se me forme, pues tengo gran cantidad de microtúbulos. Son esas proteínas estructurales.
Una vez que ya se llevó a cabo la división mitótica, esto es, que ya llevó a cabo profase, metafase, anafase, telofase, viene ahora la participación de otro tipo de proteínas estructurales, que son los microfilamentos. Y el microfilamento es quien provoca que se separen los dos blastómeros resultantes. Esto es, se lleva a cabo la citocinesis por la participación de microfilamentos, ¿de acuerdo? Entonces, para las divisiones mitóticas necesitamos dos tipos de proteínas estructurales como microtúbulos para la formación de los usos y microfilamentos para la citocinesis y que me vaya dando el número de blastómeros que se va a ir incrementando paulatinamente. Bueno, entonces lo característico es eso. Nosotros vemos una célula huevo y ella va a empezar a segmentarse, va a empezar a dividirse mitóticamente. Bueno, resulta que dentro de esa fase de división mitótica, vamos a observar cómo el ritmo de división no es uniforme desde que empieza la fase de segmentación hasta que termina. Resulta que cambia. Ajá. Y eso hace que en esa división mitótica podemos encontrarnos 3 periodos de acuerdo con la velocidad de segmentación. Y observamos que podemos distinguir un periodo temprano. El periodo temprano de esta fase de segmentación se va a caracterizar porque lleva a cabo divisiones cuya interfase es sumamente corta. Entonces, en ese periodo temprano, las divisiones son muy rápidas. Avanza la segmentación y se va incrementando el número de blastómeros y podemos reconocer un periodo tardío. En el periodo tardío se observa que las interfaces se van alargando. Entonces ya no es la misma velocidad de división, sino que aquí se van alargando, va haciendo que las divisiones sean más lentas. Ajá. Y finalmente tenemos el periodo terminal, en el cual se incrementa la interfase y deja incluso de dividirse. ¿Hasta cuándo termina de dividirse? Hasta que la relación núcleo-citoplasma característico de la especie se establece. Debido a ello, vamos a observar cómo no podemos marcar un número de divisiones mitóticas para que termine la segmentación, que termine la fase de segmentación. No lo podemos marcar y eso va a depender hasta el momento en el cual ese embrión establece ya su relación núcleo-citoplasma característico de esa especie. De esa forma vamos a observar que en algunos tal vez tenga 100 divisiones mitóticas, pero en otro, para poder llevar a cabo esa pues, interacción núcleo-citoplasma y que se establezca correspondiente a la especie, pues a lo mejor necesita más o menos. De ello va a depender es el organismo que estemos trabajando. Ajá. Entonces, así vemos que la división mitótica de la fase de segmentación, su velocidad no es uniforme a todo lo largo de la fase, sino que durante ella podemos pues distinguir 3 periodos de acuerdo con la velocidad. Y la velocidad me la marca cuando tenemos en el periodo temprano pues una interfase corta, pero conforme va terminando, esa interfase se va alargando hasta que deja ya de dividirse, lo que me indica que ya terminó la relación, ya se estableció esa relación núcleo-citoplasma característica de esa especie. Entonces resultaba muy interesante ver que durante la fase de segmentación pues no era uniforme las divisiones mitóticas, sino que podíamos distinguir incluso un periodo temprano, tardío, terminal, y que eso pues iba acorde con la velocidad de segmentación. Entonces, de acuerdo con ello, en cada uno de los organismos podemos distinguir estos 3 periodos.
Ajá. Y con ello nos vamos a dar cuenta si ya va terminando la fase de segmentación, considerando el número de blastómeros que contiene, así como la velocidad, y lo que me indicaría el periodo en el que se encuentra. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que resultaba interesante. Dice, bueno, entonces si las diferentes células huevo de los diferentes organismos no tienen un mismo ritmo de segmentación, entonces pues hay factores en cada uno de ellos y vamos a ver que sí. Ajá. Entonces, en primer lugar, vamos a observar quién me determina la velocidad de segmentación de una célula huevo. Ajá. Y para ello se consideraron dos células huevo. Esta célula huevo se caracteriza porque tiene su citoplasma, tiene su núcleo, pero característicamente esta tiene una segmentación rápida. Tenemos otra especie en la cual tiene su núcleo, su citoplasma, pero este se caracteriza por tener una segmentación lenta. Entonces vamos a observar, en esta segmentación rápida, cuando nosotros analizamos esa segmentación de esa célula huevo, podemos distinguir en este tipo de segmentación rápida, podemos distinguir un periodo temprano, tardío y terminal. ¿De acuerdo? Y en este que se caracteriza porque tiene una segmentación lenta, podemos distinguir un periodo temprano, tardío y terminal. Entonces, a pesar de que sea rápida, no es rápida toda la fase de segmentación, ya que podemos encontrarnos los tres periodos. Entonces, indistintamente, ¿cuál es la velocidad que caracteriza un determinado organismo? Vamos a poder distinguir estos tres periodos. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, es importante, esto ya lo sabemos, conforme va adquiriendo la relación núcleo-citoplasma, va haciéndose cada vez más prolongada las interfaces. Entonces, sabemos quién nos está dando la determinación de esos tres periodos, pero quién hace que se segmente rápidamente en cada uno de ellos, que acá sea lenta y aquí sea rápido. Para ellos, pues había una serie de controversias, había autores que decían, no, pues quien lo determina es el núcleo, otros no, pues quien determina el citoplasma. Con este experimento que plantean, se establece quién es el que me determina la velocidad de segmentación. Y así vemos que en este caso de segmentación rápida, a partir de este momento vamos a estar utilizando una técnica que va a ser importantísima, sobre todo en esta fase de segmentación y posteriormente todas las interacciones que se van a estar dando durante las diferentes fases del desarrollo, resulta que va a ser sumamente importante la técnica de nucleación. Ajá. Y bueno, pues empezamos en este momento. Resulta que en este caso vamos a tener un huevo de segmentación rápida, y un huevo de segmentación lenta. Para ello se va a tomar otro huevo que característicamente tiene la segmentación rápida y otro que tiene la segmentación lenta. En ese momento, a ese huevo de segmentación rápida se le va a enuclear, se le va a extirpar el núcleo. Lo mismo la de segmentación lenta. Pero tenemos característicamente estos dos huevos, que sabemos que una es rápida y otra es lenta. Entonces, acá tenemos el citoplasma de una segmentación rápida. Acá tengo el citoplasma de una segmentación lenta. Esto se nucleó y ahora le voy a implantar el núcleo proveniente de esas células huevo. Entonces, a este citoplasma que corresponde a una segmentación rápida, le voy a implantar un huevo de una segmentación lenta. Y resulta que cuando hago esta combinación, esa célula huevo se empieza a segmentar rápidamente. Hacemos lo contrario, ahora tengo citoplasma de segmentación lenta y le voy a implantar el núcleo de una segmentación rápida. Y vemos que ahora la segmentación de esa célula va a ser lenta. ¿Quién me determina la velocidad de segmentación? Claro, ahora veamos. ¿Quién me determina
¿Qué factores están en el citoplasma que me va a determinar esa velocidad? Ajá. ¿Qué tenemos en el citoplasma como factores para que me determinen esa velocidad? Es el listadito aquel, si se acuerdan. ¿Mandé? ¿Cuál dijo, oiga? ¿Qué factores tenemos en el citoplasma que me pueden determinar esa velocidad? Proteínas enzimáticas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Para que se divida, ¿cuáles? El RNA y la DNA polimerasa. ¿El qué? Son proteínas enzimáticas, sí, ¿cuáles? La DNA polimerasa. Claro, es la DNA polimerasa. Con esto, incluso se establece que la DNA polimerasa es especie específica. Ella es la que me está determinando esa velocidad de segmentación. Ahorita no podemos analizar las consecuencias de hacer estos cambios, ¿de acuerdo? Pero tiene consecuencias. Si uno le estamos poniendo un núcleo que venía de una segmentación lenta y ahora se va a dividir rápidamente, pues va a tener consecuencias en cuanto a la información. Ajá. Pero bueno, esto lo analizamos más adelante y ustedes se van a acordar, pues sí. Ajá. Entonces, vamos a ir dando elementos que nos van a permitir llevar a cabo ese análisis y vamos a saber por qué no es factible. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que efectivamente el citoplasma, en el momento en que empieza la interacción de este citoplasma con ese núcleo que acabamos de implantar, va a ocasionar que ahora este núcleo que venía de una segmentación lenta ahora se empieza a dividir rápidamente. Quien me lo determina son factores que están en citoplasma. Uno de ellos, pues, es la DNA polimerasa, que en este momento, en esta célula huevo, está activo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente que tenemos entonces ya varios elementos. Ya conocemos características de esa fase de segmentación que van a ser importantísimos para que el desarrollo del embrión se pueda llevar a cabo normalmente. Ajá. Eso, cuando lleguemos a la fase de citodiferenciación, es extraordinario, porque ahí vamos a poder integrar todo esto que estamos haciendo. Y ahí, bueno, pues ya la participación va a ser de todos. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Entonces, de acuerdo con ello, ya sabemos quién me determina la velocidad de segmentación, que durante las divisiones mitóticas, pues característicamente tenemos la participación de dos tipos de proteínas. En unas son los microtúbulos para la formación del uso mitótico, importantísimo para que se pueda llevar a cabo esa división mitótica, pero también tenemos la participación de microfilamentos para la citocinesis. Entonces, unos son importantes para la cariocinesis y otros son importantes para la citocinesis, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esos dos tipos de proteínas y además sabemos que durante toda la fase de segmentación podemos distinguir 3 periodos que nos indican cómo va disminuyendo el ritmo de segmentación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la relación núcleo-citoplasma característica de la especie se establece. En ese momento deja de dividirse, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, vamos a ver ahora, muy importantemente, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Y bueno, decíamos, la segmentación termina cuando la relación núcleo-citoplásmica se establece. Tenemos una consecuencia. Yo les mencionaba que el volumen de la célula huevo es el volumen de la blástula, porque dijimos que carece
de esa fase de crecimiento. Entonces, como no hay fase de crecimiento, no incrementa el volumen. Por eso es que tenemos volumen de célula huevo, volumen de blástula exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar que en el caso de, para que se establezca la relación núcleo-citoplasma en una blástula y en otra, pues ahí no podemos marcar un número determinado de divisiones mitóticas. Ese número de divisiones mitóticas vamos a observar cómo depende de varias características. Vamos a observar si en el caso de la célula huevo contiene mucha información, el volumen es muy grande, tiene incluso el vitelo organizado de diferente forma. De todo ello va a depender. Y para demostrar cómo esa cantidad de distribución de vitelo pues se lleva a cabo, tenemos el caso de los anfibios. En el caso de los anfibios es uno de los organismos que ustedes conocen muy bien y que ahorita vamos a conocer más. Hemos visto pues el tipo de célula huevo que se formó después de los movimientos ovoplásmicos y en ella vimos que pues que había ya hasta el establecimiento de 6 crecientes de citoplasma. Y ahora, pues en la blástula vamos a tener 6 áreas presuntivas organoformadoras. Esta que tengo aquí es una blástula tardía de anfibio. Y la blástula tardía de anfibio, observemos, a pesar de que el núcleo estaba central, vamos a observar cómo tengo blastómeros de diferente tamaño. No todos son iguales. Y observamos algo muy importante, y es el hecho de que aquí quien se me está manifestando es el gradiente de vitelo. Si ustedes recuerdan, tenía un gradiente de vitelo que venía de polo vegetal a polo animal. Bueno, ese gradiente de vitelo vamos a observar, nos estamos encontrando con que tiene una segmentación completa, se segmenta holoblásticamente, vemos que todo la blástula está segmentada a pesar que tenga ese gradiente de vitelo. Entonces vamos a observar, tenemos que está pues manifestándose ese gradiente de vitelo en el tamaño de los blastómeros. Incluso vamos a observar cuando se analiza la segmentación de este organismo, que las divisiones mitóticas, los planos inician en polo animal. Entonces, inician en polo animal rapidísimo, porque ahí el gradiente pues es mínimo, y conforme vamos descendiendo hacia el polo vegetal, va siendo cada vez más lenta ese surco de división. Tan es así que apenas viene el primero, no ha terminado cuando ya el segundo se está llevando a cabo en el polo animal. Quien me provoca ese retraso es esa gran cantidad de vitelo que tenemos en el polo vegetal. Y todavía cuando termina la segmentación se manifiesta. Donde está ese gradiente en mayor concentración, polo vegetal, que tenemos los blastómeros de mayor tamaño. A ellos se les conoce como macrómeros, pero donde tenemos ese gradiente más reducido, pues sería en el polo animal, y ahí tenemos micrómeros. Y tenemos intermedios, si lo vemos, los más pequeñitos son los que están en el polo animal, los más voluminosos son los que están en el polo vegetal. Hasta aquí estamos observando todavía la influencia de ese gradiente de vitelo. Pero permite que todavía se lleve a cabo, pero va a llegar el momento en el cual es tal la cantidad de vitelo que es imposible que se segmente. El vitelo es uno de los factores que evita que se lleve a cabo la segmentación totalmente. Y bueno, aquí ahí tiene mediana cantidad, pero está en forma de gradiente y por eso vemos que es posible que sí se llevará a cabo la segmentación. Entonces, de acuerdo con ello, continuemos. Considerando esa fase de segmentación, aquí empezamos ya a ir uniendo, ir integrando lo que es el tipo de huevo, el tipo de segmentación y empezamos con patrones de segmentación.
Y ahorita vemos, siempre les digo, no confundan la simetría que se estableció como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos y el patrón de segmentación. Son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar característicamente entonces que pues vamos a tener en principio, el tipo de segmentación que se lleva a cabo. Ajá. Vamos a tener dos tipos de segmentación. La segmentación holoblástica o total, donde observamos que se segmenta completita la célula huevo. Y tenemos otro tipo de segmentación que es la meroblástica o parcial. Aquí nada más una parte de la célula huevo se va a segmentar, todo lo demás no. ¿Por qué? Porque aquí va a influir la cantidad de vitelo, como lo vemos en este momento. Entonces ya tengo tipo de segmentación, tengo holoblástica y meroblástica. ¿Quién lleva a cabo ese tipo de segmentación? Pues los huevos que son isolécitos, esto es que tienen poco vitelo, pero uniformemente distribuido en el citoplasma. Y uno que tiene mediana cantidad, como es el caso del telolécito discreto, que tiene un gradiente de polo vegetal a polo animal. Estos dos tipos de huevos son los que sufren una segmentación total u holoblástica. Vamos a observar que con ello, pues tenemos muy particularmente otro tipo de segmentación que dijimos que era la parcial homeroblástica, y esta va a ser característica de todos los huevos que tienen muchísimo vitelo y que son los telolécito intenso, como sean reptiles, aves, algunos peces. Ellos se caracterizan por tener muchísimo vitelo y ellos llevan a cabo una segmentación parcial o meroblástica. Otro que almacena mucho vitelo y que incluso pues, se ubica en una zona particular del huevo son los centrolécitos, y su nombre lo indica. La gran cantidad de vitelo está ubicada en el centro. Bueno, estos dos tipos de huevo, telolécito intenso y centrolécito, se van a caracterizar por llevar a cabo una segmentación parcial o meroblástica. ¿De acuerdo? Entonces, ya que ya tenemos lo que me está determinando que tengo una segmentación total o parcial, y si vemos, pues es la cantidad de vitelo. Por eso lo consideramos como el tipo de huevo. Entonces, de acuerdo con ello, ahora nos vamos con el patrón de segmentación que se lleva a cabo en estos dos tipos de segmentación. Entonces, vámonos con el patrón. Y aquí es donde vamos a observar que tiene una serie de patrones que se van a caracterizar en los tipos de huevo. Por ejemplo, en el caso isolécito, esto es que tiene poco vitelo uniformemente distribuido, observamos que se va a segmentar total, pero va a ser un patrón radial. Ajá. Aquí es donde les digo, no lo confundan con la simetría. Aquella simetría es del embrión. Este patrón es de la segmentación, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, vamos a observar. Entonces, en los huevos de tipo isolécito con una segmentación holoblástica total, vamos a observar cómo los patrones que se van a presentar es, por ejemplo, el radial. Ahorita vemos qué características deben de considerar para que se pueda establecer a qué tipo de patrón corresponde. Entonces, ahorita lo vemos y les digo en qué momento lo pueden ustedes establecer y cómo. Bueno, resulta que en el caso, por ejemplo, el huevo isolécito que se segmenta holoblásticamente va a tener los siguientes patrones. Es el radial. Lo encontramos característicamente en el caso del erizo. También allá la simetría radial la encontramos en el erizo. Aquí hay coincidencia. Tenemos
huevo isolécito, segmentación holoblástica, y tenemos un patrón espiral característico de los moluscos. Ajá. También tenemos un patrón bilateral, se segmenta totalmente porque es isolécito, lleva a cabo una segmentación holoblástica, y esto es un patrón que lo encontramos en el caso de Stiela. Ajá. También vamos a observar otro que no tiene vitelo, como es el caso de los mamíferos, y en él el patrón va a ser rotacional. Entonces, vemos ahora el caso de los que tienen mediana cantidad de vitelo, telolecitos intensos, como es el caso del anfibio. Él nuevamente tiene un patrón radial, ¿de acuerdo? El patrón radial lo encontramos en una mediana cantidad de vitelo, así como en un isolécito. En los dos lo encontramos radial en erizo, radial en anfibio, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, ahora chequemos qué pasa con la segmentación meroblástica, que dijimos que característicamente pues lo presentan los huevos de tipo telolécito intenso y los centrolécito, porque almacenan gran cantidad de vitelo. Además de la información, almacenan vitelo. Entonces es la gran particularidad. Y de esta forma observamos esos huevos de tipo telolécito intenso porque tienen gran cantidad. Me voy característicamente con los que conocen y sería algunos peces, reptiles y llaves. Y en ellos vamos a observar que el patrón es discoidal. Ese es el patrón que vamos a encontrar en huevos de tipo telolécito intenso. Es un patrón discoidal. Ajá. En el caso de los centrolécitos, vamos a observar que el patrón va a ser superficial. ¿Por qué? Resulta que el huevo, en el caso de los insectos, almacena mucho vitelo, pero lo almacena en la parte central del huevo. Decíamos que se tenía el caso de la capa de citoplasma que envolvía a esa citoplasma central, y ese citoplasma periférico que envuelve al vitelo central es lo que va a empezar a sufrir divisiones mitóticas. Por eso se dice que el patrón es superficial. Entonces, de acuerdo con ello, veámoslo en esquema. Esto mismo, pero con esquema. Y eso nos va a permitir llevar a cabo que ustedes sepan cómo le hacen si tienen una mezcla de embriones de diferentes organismos, y ustedes me pueden identificar si tiene un patrón, a qué patrón corresponde. Eso lo pueden llevar a cabo y veamos cómo se le hace. Entonces ya tenemos tipo de segmentación, tipo de huevo y patrón de segmentación. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, me voy ahora con la fase morfogenética. En la fase morfogenética tenemos que considerar los planos de segmentación. Lo primero que voy a considerar son estos planos que caracterizan a la fase de segmentación. ¿Qué planos se llevan a cabo en las células huevo? Y para ello voy a considerar dos grupos, aquellos que se dividen holoblásticamente y los que se dividen meroblásticamente. Y observemos. Entonces vemos, luego me regreso morfológicamente a esto y les es facilísimo. Entonces veamos. Vamos a tener característicamente la célula huevo. Se va a caracterizar porque sufre una división, una segmentación holoblástica, lo que me indica que es huevo de tipo isolécito, escasa cantidad de vitelo, pero uniformemente distribuido. Ajá. Para poder analizar la fase de segmentación, incluso hay reglas de la segmentación. Ahorita que yo empiece a mencionar, incluso les voy diciendo, no, esta por las leyes de la segmentación es esto, esta no. Ajá. Entonces veamos.
Característicamente tenemos que en el caso de los huevos que sufren una segmentación holoblástica, los planos característicos que vamos a encontrar se considera a la Tierra para poder establecerlo. Entonces, esta es la Tierra. Y entonces se dice, el primer plano meridional, ese surco de división, viene de polo animal a polo vegetal y es meridional. Ajá. Ese es el primer plano de segmentación meridional y me da como resultado un blastómero y otro, dos blastómeros que son iguales cualitativa y cuantitativamente. Eso es la característica de ese primer plano de segmentación, de tal forma que cuando yo les presento un embrión con sus crecientes de citoplasma, ustedes me van a decir cómo se lleva a cabo el primer plano de segmentación, sabiendo que por las leyes de la segmentación, el primer surco siempre me va a dar dos blastómeros iguales cualitativa y cuantitativamente. Esa es lo interesante. Entonces viene el primer surco, es meridional, y observamos cómo me dio dos blastómeros iguales cualitativa y cuantitativamente en todos los organismos. Viene el segundo plano de segmentación, que también es meridional, pero es perpendicular al primero. Ajá. Y puedo tener planos meridionales aquí, eso lo analizamos con los diferentes organismos, pero son planos meridionales que van de polo animal a polo vegetal, simulando los meridianos de la Tierra. Bueno, entonces el primer plano entonces fue meridional y coincide con el eje del embrión. Esto es como si yo les digo, en lugar de decir meridional, pues es un sagital. Bueno, pero aquí son los planos de segmentación. Entonces, el primero es meridional, el segundo también es meridional perpendicular al primero. Y en este caso me da origen a 4 blastómeros igualitos en tamaño, pero ya no en contenido, ya el contenido es diferente por las crecientes de citoplasma. Y observamos que excepto en un organismo que es el de erizo de mar, él entra a esta fase y vamos a observar pues que lleva a cabo todos los planos, y cuando se llevó a cabo el primer meridional y el segundo, yo tengo 4 blastómeros y son idénticos en tamaño y en contenido. Ajá. Eso se debe a que él tiene una simetría radial establecida como consecuencia de los movimientos ovoplásmicos. Entonces acá les digo, es la excepción en la cual el segundo plano me vuelve a dar 4 blastómeros iguales cualitativa y cuantitativamente, pero bueno, es él, todos los vertebrados no. Ajá. Y vamos a observar, entonces ya tenemos, son planos meridionales, viene de polo animal a polo vegetal. Luego tengo, a la altura del ecuador, tengo un plano ecuatorial. Ajá. Entonces pues es igualito que en el caso del ecuador de la Tierra. Pero hay organismos que pueden tener una segmentación, un surco de segmentación que no es exactamente en el ecuador, sino ligeramente desplazado hacia polo animal. Entonces se dice que es un plano supraecuatorial, o bien puede desplazarse inferior al ecuador y sería un plano infraecuatorial. Ajá. Entonces podemos tener supra e infra o bien ecuatorial. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, estos planos podemos tener, seguimos con la Tierra, y en la Tierra vemos que en el polo norte tenemos latitudinal. Pues aquí tenemos un plano latitudinal que puede ser en el polo animal y puede ser latitudinal en el polo vegetal. El caso de la Tierra, pues el polo norte y el polo sur. Entonces, de acuerdo con ello, estos son los planos que vamos a encontrar en una segmentación holoblástica.
va a ser sumamente característica porque nos vamos a encontrar con estos planos. En algunos organismos vamos a ver cómo pues va a tener la particularidad de que tiene un desfasamiento, de que cómo se llevan a cabo, pero estos son los planos que me van a permitir analizar la fase de segmentación y particular cómo se lleva cada uno de ellos. Algo que no depende es el primero y el segundo. Por reglas de la segmentación, el primero es meridional y el segundo es meridional perpendicular al primero. ¿Y qué tengo como resultado? Cuando ocurre el primer meridional, tengo 2 blastómeros. Cuando ocurre el segundo meridional, tengo 1, 2, 3, 4 blastómeros. Vemos que va incrementando el número de blastómeros. Si tengo el tercero, ya sea ecuatorial o supraecuatorial, ¿qué voy a tener? 8 blastómeros. Si es ecuatorial, pues voy a tener 4 blastómeros en polo animal y 4 en el polo vegetal del mismo tamaño. Pero si se desplaza y en lugar de ser ecuatorial es supraecuatorial, voy a tener 4 blastómeros de menor tamaño hacia polo animal y 4 blastómeros de mayor tamaño hacia polo vegetal. Eso es lo que me origina los micrómeros y los macrómeros. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que estos planos no son los mismos de una segmentación meroblástica, van a cambiar. Y esos planos de una segmentación meroblástica los tenemos. Primero, todo esto es vitelo, es la yema del huevo de ave, o de la yema en el caso de reptiles, o bien la célula huevo en caso de un pez, que es de tipo telolecito intenso y que como resultado de ello pues voy a tener una segmentación meroblástica. Entonces, ustedes cuando rompen, me voy con aves, que es la que conocen y que están interactuando con ese material, vemos que cuando ustedes rompen un huevo, y lo primero que ven en la yema, en lo que es la yema, un disco blanco. Es este disquito que tenemos aquí. Lo característico, ese es el disco embrionario. Ese disco embrionario se va a caracterizar porque tiene el núcleo, que es 2N, y está rodeado por ese citoplasma que me forma este disquito, que es el disco embrionario. Pero característicamente ese citoplasma no tiene vitelo, pero tenemos todo esto de vitelo. Ajá. Entonces, no pueden estar los mismos surcos de segmentación en una segmentación holoblástica a una meroblástica. Y eso se debe a que ese disquito embrionario es el único que se va a segmentar. Todo lo demás no se segmenta, por eso mencionamos que esta corresponde a una segmentación meroblástica o parcial. Y de acuerdo con ello, vamos a observar qué planos nos vamos a encontrar. Voy a sacar este disquito y lo voy a observar acá. Y lo veo de acá arriba. Veo el primer plano meridional que es parcial, nada más me afecta el disquito embrionario. Entonces viene el primer plano meridional, me daría un blastómero y otro, con una particularidad. Resulta que estos dos blastómeros se continúan con el vitelo. Tendría continuidad con el vitelo, no tiene piso. Entonces vamos a observar cómo tendría 2 blastómeros, pero que se continúan inferiormente con el vitelo. Viene el segundo plano de segmentación, eso va acorde con las reglas, y vemos que el segundo es meridional, pero perpendicular al primero. Para ello ya tengo 1, 2, 3, 4 blastómeros del mismo tamaño, con diferente contenido, pero del mismo tamaño. Para este momento ya llevo el primero que me dio 2 blastómeros, el segundo que me dio 4, y voy con el tercero. El tercer plano de segmentación, en una segmentación holoblástica, era el ecuador o supraecuatorial o infraecuatorial, pero era ese tipo de plano. Resulta que aquí
el tercer plano de segmentación van a ser 2 planos verticales paralelos al primer meridional. De acuerdo con ello, en lugar de tener 4 blastómeros, ya tengo 8, ¿de acuerdo? Tengo 1, 2, 3, 4 y acá tengo los 4. Son 8 blastómeros. Y eso fue el tercer plano, que fueron 2 planos verticales simultáneos, pero paralelos al primer meridional. Entonces, de acuerdo con ello, tengo ahora el cuarto plano de segmentación, y en el cuarto plano de segmentación son 2 planos nuevamente verticales, pero ahora paralelos al segundo meridional. Esto es sumamente importante. Ya tenemos gran cantidad de blastómeros, pero todos no tienen límite inferior porque todos se han ido dividiendo, y observamos cómo continúan, se hacen continuo con el vitelo que se encuentra abajo de ese disco. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, ahora viene el quinto plano de segmentación. Y en el quinto plano de segmentación es una combinación de ellos. Entonces vamos a observar, va a ser circular para los centrales y verticales para los periféricos. Entonces, esto con ese central me daría piso ya aquí, sería así, y le estaría dando piso a estos blastómeros centrales. Entonces ya tendría, en este caso tendría 4 blastómeros con piso, con límite inferior, y tendría abajo de ellos 4 blastómeros que no tendrían piso. Y ya además es citoplasma, bueno, lo correspondiente al disco embrionario, acá se me repiten verticales para los periféricos, que hace que vaya incrementando el número de blastómeros. Y para la siguiente vuelve a ser, ya tengo aquí otros verticales y vuelve a ser otro circular. Y como resultado de ello, le vuelve a dar piso ahora a otros blastómeros más. Pero siempre me va a quedar algunos que van a quedar hacia el vitelo y que nunca van a adquirir piso. Esos van a ser muy importantes porque son los que se van a encargar de la degradación del vitelo. Y a ellos se les conoce como periblasto porque rodean a la blástula. Incluso estos de aquí no van a tener piso, jamás lo van a adquirir. Ya a eso se les conoce como periblasto porque van a estar rodeando a ese disco que se está dividiendo, que es el único que se divide porque se está dividiendo meroblásticamente. Y vamos a observar que cuando ya termina las divisiones mitóticas es porque la relación núcleo-citoplasma de esos blastómeros pues se está estableciendo como consecuencia, y de esa forma observamos cómo deja de, pues ya de segmentarse, ya se estableció la relación, terminó y me dio como resultado una discoblástula, que es una blástula correspondiente a estos organismos. Entonces son los planos de segmentación, si se fijaron, aquí no podemos mencionar ecuatorial, ni supra, ni infra, no puede ser, ¿sí? Es otros tipos de plano los que se están llevando a cabo durante la fase de segmentación. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, ahora sí me regreso al establecimiento de este. Entonces decíamos, ya vimos los planos de segmentación característicos de una segmentación holoblástica y de una segmentación meroblástica. Son planos totalmente diferentes, no son los mismos. Y de acuerdo con ello vamos a observar, ahora sí, vamos a hacer la correlación y les enseño cómo pueden ustedes establecer a qué patrón de segmentación corresponden los diferentes organismos. Muy significativamente lo vamos a ver ahorita en forma morfológica, pero después para el siguiente vemos qué es lo que hace que vaya
pues provocando ese aspecto morfológico. Incluso hasta se los voy mencionando ahorita para que no les, pues que no haya problema. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, es significativo. Ahora voy a correlacionar lo que son el tipo de segmentación con los patrones de segmentación. Y bueno, en el caso de erizo, es el primero que voy a considerar. En ello, bueno, pues vemos en el caso del erizo, tiene incluso planos muy característicos. Vamos a ver cómo en todos ellos vimos los planos que se pueden llevar a cabo, pero cuáles se repiten en una serie de división, en otra, va a depender de cada organismo. Ajá. Entonces, en el caso del erizo, como ustedes lo saben, no, hombre, son planos muy particulares, se pierde la sincronía, se segmentan los del polo animal de una forma, los del polo vegetal de otra, eso es porque se va perdiendo la sincronía de la segmentación. Entonces, tomamos el caso del erizo y vamos a observar, el huevo es de tipo isolécito, poco vitelo uniformemente distribuido, la segmentación va a ser holoblástica. Y veamos a qué patrón le corresponde y por qué. Bueno, entonces empieza el primer surco de segmentación, como lo vemos, pues es aquí, es meridional, y me va a dar como característica 2 blastómeros iguales cualitativa y cuantitativamente. Viene el segundo plano de segmentación y también viene de polo animal a polo vegetal, también es meridional y me va a dar como resultado 4 blastómeros, que aquí los tengo. ¿Cómo son los blastómeros? Del mismo tamaño. ¿Cómo es su contenido? Igual, porque en el caso del erizo, cuando se llevaron a cabo los movimientos ovoplásmicos, se estableció una simetría radial, por eso es que aquí son igualitos, ¿de acuerdo? ¿Qué patrón de segmentación va a tener? Bueno, resulta que este patrón de segmentación lo podemos caracterizar de la siguiente forma. Resulta que viene el tercer plano de segmentación y el tercer plano de segmentación es ecuatorial. ¿Qué me va a dar como resultado? 4 blastómeros en polo animal, 4 blastómeros en polo vegetal. Y característicamente cuando tenemos la etapa de 8 blastómeros es cuando uno los considera. En ese momento hay que considerar a la distribución de los blastómeros para poder establecer a qué patrón corresponde. Es en la etapa de 8, ¿de acuerdo? Entonces veamos, aquí tengo 8. ¿Y qué tengo en los 8? Tengo 4 blastómeros del mismo tamaño, 4 polo animal, 4 polo vegetal. Yo veo, el blastómero del polo animal le corresponde un blastómero de polo vegetal. Un blastómero de polo animal le corresponde a un blastómero de polo vegetal. A correspondencia de blastómero de polo animal con polo vegetal es a lo que se le conoce como un patrón radial. Ajá, porque hay correspondencia y siempre se va uno a la etapa de 8 blastómeros. Vamos a ver, en el caso de los moluscos, también el huevo es de tipo isolécito, poco vitelo, uniformemente distribuido, la segmentación es holoblástica y observemos. Resulta que aquí, desde el primer surco de segmentación, aquí característicamente, ahorita como se los demuestro, cuando ya se va a empezar a dividir, aparece el uso mitótico de forma horizontal. ¿Horizontal para qué? Para que me pueda dar 2 blastómeros. Nuevamente horizontal para que me pueda dar los 4 blastómeros, si no, no me los da. Ajá. Para que se lleve a cabo este plano ecuatorial, ahora los usos mitóticos se orientan de forma vertical y me da este tipo de organización. Ajá. Veamos qué pasa aquí. Bueno, resulta que es un huevo de tipo isolécito en el caso de los moluscos, pero vamos a observar que la segmentación es holoblástica, pero ¿qué patrón tiene? Resulta que desde este momento, cuando uno empieza a ver la segmentación de este organismo, vemos que no está así totalmente un blastómero y otro, sino que vemos como uno queda sobre el otro debido a que el primer surco de segmentación
no fue horizontal, sino fue algo oblicuo. Y al ser oblicuo, por eso un blastómero queda sobre el otro. Viene el segundo plano, también es meridional, pero los usos son en forma diagonal. Entonces, no ni horizontal ni vertical, es diagonal. Y eso va haciendo que los blastómeros vayan uno en otro. Pero me da 4 blastómeros. Cuando viene la etapa de el tercer plano de segmentación para que me dé 8, resulta que en este no es ecuatorial ni supraecuatorial, es latitudinal. ¿Y qué me da como resultado? Pues me da como resultado 4 blastómeros pequeñitos que son los micrómeros. ¿Por qué? Porque el uso mitótico aquí también se orientó en forma diagonal. Entonces, hace que este blastómero que en el erizo le corresponde en el polo vegetal otro blastómero, aquí no, aquí se van desfasando por esa orientación del uso. Y resulta que este blastómero no le corresponde a este del polo vegetal, sino que él se desplazó y ahora queda en el surco donde se segmentó. Y así vemos cómo se fue segmentando, ¿de acuerdo? Entonces, como que la orientación del uso los va dando como en espiral, por eso el patrón es espiral. En el caso de Stiela, observamos que en él también el huevo es de tipo isolécito, la segmentación es holoblástica y vemos que en ello nuevamente tenemos el primer surco es meridional, el segundo surco de segmentación ya no fue totalmente en el centro del huevo, ya no pasó de polo animal a polo vegetal, sino que se hizo un poco desplazadito de tal forma que tengo blastómeros más pequeños y más grandes en otro lado. Ahorita lo vemos, lo vemos muy bonito acá con la orientación de los usos. Y yo observamos que tan solo por ello, cuando yo lo veo de aquí arriba, veo como ese fue el primer meridional, pero ya veo el segundo que también fue meridional, pero ya medio más pequeñitos en ese desplazamiento. Y vemos que aquí característicamente tengo que el lado derecho y el lado izquierdo es como una imagen de espejo, por eso se dice que es bilateral. Y luego pasamos a uno que corresponde al de mamíferos. En ello observamos muy característicamente que quien me da el patrón es la orientación de los usos mitóticos. El primero no hay problema, es meridional, me da 2 blastómeros iguales cualitativamente. En este organismo vamos a observar, aquí me dio 2, pero a partir del segundo plano pierde la sincronía el embrión, de tal forma que el único que se va a dividir es uno de los blastómeros y el otro no. De tal forma que me va a dar como resultado etapas de la segmentación de 3 blastómeros. Luego, porque se perdió la sincronía desde el segundo plano. Entonces, este se divide, pero este no. Entonces, no me da 4, me da 3. Y así vamos a ver cómo en el caso de los mamíferos tenemos las diferentes etapas de la segmentación características de los mamíferos, no los encontramos en los demás organismos porque en todos los demás siempre va 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, se va duplicando. En el caso de mamíferos no, lleva el primero me dio 2, pero el segundo me da 3, luego 4, luego 5, 7, 9. Entonces tengo etapas en las cuales son particulares de mamífero. Incluso uno lo va pues, a resaltar cuando dice, no, y a partir de 9 blastómeros, porque es característico de mamíferos, esa etapa la encontramos en mamíferos, no en ningún otro organismo. Y entonces, si aquí se orientó el uso en forma horizontal, me dio los 2 primeros blastómeros. Para la siguiente, se orienta en forma vertical y me da 3 blastómeros. Para el siguiente, rota el uso y me da en forma
horizontal y me va a dar 4 blastómeros. Entonces vamos a ver que el uso va rotando en cada plano, por eso se dice que es rotacional y me va a dar como resultado una blástula primaria. Acá me van a dar blástula, pero aquí va a ser una blástula primaria y recibe el nombre de blastocisto con un nódulo embrionario y un tropoblasto. Ajá, pero es una blástula primaria. Ujú. Dentro de este tipo de segmentación neuroblástica tenemos al tipo de telolecito intenso, que es el caso de los anfibios, y observemos la gran diferencia entre este y el caso de los moluscos. Primer surco meridional, ujú, dando 2 blastómeros iguales cualitativa y cuantitativamente. Segundo plano, también meridional, y me da 4 blastómeros del mismo tamaño, pero con diferente contenido, ¿de acuerdo? Entonces, no es igual. Viene el tercer plano de segmentación, el tercero me va a dar 8 blastómeros, y aquí lo tengo, pero este plano que tengo aquí no es el plano que tengo acá. Este plano es supraecuatorial, este es latitudinal. Ajá. Este fue más desplazado hacia el polo animal. Este es desplazadito del Ecuador. Ajá. Y tengo, el resultado son micrómeros y macrómeros, pero los macrómeros son más voluminosos en el caso de los moluscos, porque ahí fue latitudinal. En el caso de los anfibios, también tuvo un desplazamiento, pero fue supraecuatorial. Por eso tengo 4 blastómeros más pequeños y 4 blastómeros más voluminosos hacia el polo vegetal. Tengo micrómeros y macrómeros. Ajá. Y esto es cuando la segmentación es total, ¿de acuerdo? Y ya tenemos ese tipo de segmentación total relacionándolo con lo que son los patrones de segmentación. Vemos ahora una segmentación meroblástica. La segmentación meroblástica me voy a reptiles y aves, en la cual, en el caso de aves, cuando rompen un huevo, ustedes ven la yema y en la yema ven el disco, ese disco embrionario, que si yo lo veo de frente, pues aquí estaría viéndolo de acá arriba. Sería el disquito que tiene. Entonces, esta elevación sería ese disquito. Entonces, vendría aquí el primer surco que va a ser meridional y que solo va a afectar parcialmente a ese embrión. ¿Por qué? Porque no se divide el vitelo, es mucha la cantidad de vitelo que se tiene y en ese momento observamos que impide que se lleve a cabo el surco de segmentación, por eso corresponde a una segmentación de tipo meroblástica. Ajá, porque se está dividiendo parcialmente, solo es solo ese disquito. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, viene el primer surco de segmentación si yo lo veo de arriba y me daría 2 blastómeros. Todo esto es vitelo y no se va a dividir. Viene el segundo plano de segmentación y también es meridional perpendicular al primero. Aquí lo tengo, el primero y el segundo. Y me daría como resultado 4 blastómeros. Pero esos 4 blastómeros que estoy obteniendo, que es 1, 2, 3, 4, ellos están en continuidad con el vitelo inferiormente. Y vamos a observar, ahora viene el tercer plano de segmentación y en el tercer plano de segmentación dijimos que era 2 verticales paralelos al primer meridional, el cuarto 2 verticales paralelos al segundo meridional. Así lo veo aquí, aquí tengo el primer meridional, el segundo meridional perpendicular al primero. Luego, si este fue el primero, voy a observar, tengo un plano vertical paralelo al primer meridional. Luego, este fue el segundo meridional, tengo 2 verticales paralelos al segundo meridional. Ajá. Y de acuerdo con ello, tenemos la característica de que todos estos continúan haciéndose continuos con el vitelo, porque no hay ningún plano que los esté
en este momento delimitando, pero ahorita vemos ese circular muy bien. Entonces, de acuerdo con ello, observemos aquí la segmentación, pues nada más se llevó a cabo en ese disco embrionario, por eso dijimos que es una segmentación parcial o meroblástica. Y bueno, tenemos el centrolécito en el cual dijimos que la gran cantidad de vitelo se almacenaba en la parte central y vemos que en este caso tenemos un desfasamiento en cuanto a la división del núcleo y la citocinesis. Entonces vamos a observar que lo característico en el caso de los insectos es que la célula huevo va a tener el núcleo diploide en el centro de ese vitelo, de esa gran cantidad de vitelo. Y se observa que ese núcleo diploide tiene una capita de citoplasma que lo está rodeando, carente de vitelo. Ese es la célula huevo, pero tiene además acá abajo la membrana de esa célula tiene una capa de citoplasma cortical. Entonces, observemos, empieza la segmentación y aquí primero se va a dividir el núcleo, esto es, primero se lleva a cabo la cariocinesis. Entonces se divide el núcleo y el número de núcleos resultantes de esas divisiones que se están llevando a cabo es característico de especie, pero lo interesante es que cada núcleo lleva un halito de citoplasma rodeándolo. A ese núcleo con ese halito de citoplasma se le conoce como enérgida. Entonces, cuando ya se llevó a cabo las divisiones mitóticas correspondientes a esa especie, esas enérgidas lo que hacen es migrar y colonizar el citoplasma cortical. Entonces, una vez que lo colonizan, vamos a observar cómo algunos de esas enérgidas regresan hacia el vitelo y ellas van a formar lo que son los vitelófagos posteriormente, que son los que van a degradar el vitelo para que sea utilizado por el embrión. Entonces, de esta forma observamos los núcleos, sufrieron la cariocinesis, colonizaron el citoplasma cortical y luego empieza a dividirse el citoplasma, se lleva a cabo la citocinesis y me da como resultado una capita de blastómeros que está rodeando la gran cantidad de lo que es ese vitelo. Por eso se dice que esto es un patrón superficial, porque nada más superficialmente se llevó a cabo esa división. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, todos estos patrones están determinados por la orientación de los usos mitóticos. Y si no, veamos. En el caso del erizo, la célula huevo tiene 3 crecientes de citoplasma establecidos durante la vitelogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos el primer surco de segmentación, dijimos que es meridional, de polo animal a polo vegetal. ¿Cómo tenemos orientado el uso para que me dé 2 blastómeros iguales cualitativo y cuantitativamente? Pues el uso mitótico está orientado de forma horizontal. Luego, ya me dio 2 blastómeros, ya los tengo. Y viene el segundo. Cada uno de los blastómeros va a tener el uso orientado en forma horizontal para que me dé 4 blastómeros. Ya tengo los 4 blastómeros y ya ahora vamos a observar cómo el siguiente plano de segmentación es ecuatorial. Para que me dé ese plano ecuatorial, los usos se tienen que orientar verticalmente y me da me da lo correspondiente a ese tercer plano, originándome 8 blastómeros. De acuerdo con ello, vemos que debido a que no hay crecimiento, no hay movimiento, el tamaño del huevo va a ser el tamaño de la blástula, pero además, como no hay movimiento, los citoplasmas resultantes de los movimientos ovoplásmicos ahora quedan contenidos en blastómeros y eso es a lo que se le conoce como área presuntiva organoformadora. Entonces tengo esta área presuntiva organoformadora que me origina el ectodermo, tengo esta otra creciente contenida en blastómeros que me van a dar como resultado
pues el área endodermal. Y tengo hacia polo vegetal el área mesodermal. Tengo 3 áreas presuntivas organoformadoras. Ajá. Y quien me determinó ese patrón fue la orientación del uso mitótico. Y si no, aquí lo vemos. Era lo que yo les decía, un blastómero queda sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y vemos que incluso la orientación de los usos es en forma diagonal, ajá, como que va girando. Y eso hace que vaya llevándose a cabo la formación de estos blastómeros pequeñitos hacia polo animal. Aquí tenemos nuevamente la orientación en cada uno de ellos de forma oblicua los usos mitóticos y tendríamos otra capa de micrómeros sobre esa que tenemos y siempre pues llevando a cabo una forma como en espiral. Ajá, entonces característico del caso de los moluscos, si observamos como no hay correspondencia de un blastómero y otro, sino que están desfasados más o menos hacia el surco divisorio de cada uno de esos blastómeros. Ahí tenemos un micrómero que se está llevando a cabo, producto de esa orientación de los usos. Por eso les mencionaba que los patrones de segmentación dependen de cómo se estén orientando los usos mitóticos. Ajá. En el caso de los mamíferos, ese es importante, que tiene un patrón rotacional. Entonces, el primero tenía un uso mitótico en forma horizontal y medio 2 blastómeros. Para el segundo ya no se segmenta uno, se segmenta nada más uno y voy a tener 3 blastómeros. Ajá. Viene el siguiente plano de segmentación y solo se divide un blastómero y por eso voy a tener 4 blastómeros, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, se pierde la sincronía muy tempranamente desde el segundo plano de segmentación y eso hace que en el caso de los mamíferos tengamos que como ese uso mitótico de cero en forma horizontal, para la siguiente cambia vertical, luego horizontal, luego vertical, por eso va rotando el uso y me va dando los blastómeros, pero esa rotación le da el nombre del patrón, por eso es rotacional. Ajá. Y me va a dar como resultado, pues, blastómeros que no van 2, 4, 8 y 6, sino 2, 3, 5, 7, 9, así se van incrementando, cambia totalmente y me da como resultado una blástula pequeñita. Este es en caso de las aves, estoy viendo el disquito, viene el primer meridional, el segundo meridional, el tercero son 2 verticales paralelos al primer meridional, el cuarto son 2 verticales paralelos al segundo meridional y de esa forma vemos cómo verticales y empiezan los circulares para darle piso a las centrales. Ajá, y siguen los verticales. Entonces, para los centrales son circulares y para los periféricos son verticales. Eso hace que tenga una blástula en forma de un disco, por eso vamos a observar que aquí el patrón fue pues discoidal. Entonces tengo estas blastómeros de los del centro, pues ya están con límite inferior, pero estos que están acá afuera, esos nunca van a tener piso si ya se estableció esa relación de núcleo y citoplasma. A partir de ese momento observamos cómo termina la segmentación y me da una blástula en la cual voy a tener 2 áreas que vamos a encontrar muy significativamente, que es esta central que corresponde al área pelúcida y bajo ella encontramos una cavidad que es el blastocele, pero ahí sí están delimitados. En este caso, observamos que siguen en continuidad con el vitelo. A este se le conoce como periblasto. Entonces ya tengo un blastodermo donde todos están bien delimitados o área pelúcida y este que es el periblasto donde los blastómeros no están delimitados, están en continuidad con el vitelo.
Ajá, y esa es una blástula en la cual vamos a observar cómo tenemos pues un patrón muy característico de acuerdo con los surcos que se están llevando a cabo. Y pues este sería el caso de los del central, en el cual el patrón es superficial, porque vemos las energías migran y ya una vez que están en el caso de ese colonizaron esa capa de citoplasma, empieza la citocinesis. Entonces empiezan surquitos a aparecer entre cada uno de esos núcleos. Hay algunas energías que regresan y se les conoce como energías secundarias. Entonces, estas me van a dar origen a lo que son los vitelófagos. Y tenemos como resultado una blástula. Su patrón fue superficial, pero la blástula es una periblástula. Entonces, de acuerdo con ello, pues tenemos muy significativamente lo correspondiente a la fase de segmentación. Para la siguiente clase vamos a encontrarnos con lo que sería, vamos a correlacionar ahora esos planos de segmentación que vimos con las crecientes de citoplasma, estos con los movimientos ovoplásmicos, y sabemos que lo que nos originó esos movimientos ovoplásmicos es la simetría del embrión. Muy importante, la vamos a considerar y vamos a llevar a cabo, bueno, pues eventos importantísimos de relacionar morfológicamente ahora ese tipo de huevo, tipo de segmentación, patrón de segmentación, tipo de blástula resultante y las características de esa blástula. Eso estamos en la fase morfogenética. Ajá, y vamos a continuar, porque aquí lo vamos a seguir relacionando, no hay ningún problema, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, y es el hecho de que terminamos esa fase morfogenética con esa interacción. Yo incluso les presento un cuadro, ese cuadro es como se tiene que llenar y se tiene que llevar a cabo pues todas las características de cada uno de esos organismos, fundamental para que nos permita posteriormente llevar a cabo lo que va a ser la siguiente fase, que corresponde a la fase de citodiferenciación. Ajá. Con la fase de citodiferenciación, pues es importante porque aquí analizamos todo lo correspondiente a lo que se ha llevado a cabo desde preivitelogénesis, todo lo que almacenó, movimientos ovoplásmicos en fertilización, los planos y tipo de segmentación en segmentación. Y bueno, allí es donde vemos cómo se manifiesta en el desarrollo cada uno de ellos. Ajá. Y entonces la fase de citodiferenciación es muy interesante, es muy bonita porque nos explica lo que está pasando durante el desarrollo embrionario. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, si no tiene ninguna duda, bueno, pues le dejamos aquí y vamos a observar que continuamos para la siguiente, para terminar lo que es la fase morfogenética y nos va a dar tiempo de iniciar la fase de citodiferenciación. Entonces, con ella va a ser importantísimo porque, bueno, gracias a todo lo que hemos estado viendo, pues muy importantemente vamos a observar que podemos explicarnos lo que ocurre en el desarrollo considerando todos los elementos que tiene almacenado, lo que ha estado pasando en la fase de fertilización, segmentación, pero ellos dependen de lo que pasó en la maduración citoplásmica, en pre y vitelogénesis. Entonces, todo ello lo vamos a conjuntar y podemos analizar la fase de citodiferenciación. Ajá, que cambia totalmente. Ustedes van a ver, aquí es simplemente características de la segmentación, que para poder llevarlas a cabo, bueno, pues vimos que tenía muy importantemente lo que era, pues, hasta separarlas en tres fases, la fase de
segmentación propiamente dicha, la fase morfogenética y la de citodiferenciación. Estamos en la morfogenética, la terminamos la próxima clase y empezamos la de citodiferenciación, ¿de acuerdo? Entonces, estúdienle ahora porque empezamos ya con la de citodiferenciación y ahí sí es muy importante. ¿De acuerdo con ello? Bueno, antes de despedirnos, pues por favor, anoten su nombre para la lista y bueno, se van a conectar con el maestro Héctor.